Ahora son falsos maestros, ¿no? Estas personas que, como hemos visto en las 2 semanas anteriores, solamente están buscando su propio beneficio, están buscando ellos una ganancia, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que alguien que sirve al Señor no tiene que ser avaricioso, y particularmente no tiene que hacerlo por ganancias deshonestas. Esta cuestión de la ganancia deshonesta, por supuesto, significa dinero, ¿no? Nadie tiene que servir al Señor por dinero, eso es una ganancia deshonesta. Nosotros servimos al Señor porque queremos servirle a Él. Por supuesto, la Biblia dice que digno es el obrero de su salario, y que bueno, hay gente que si siembra lo espiritual, también ciega entonces lo material. Pero el objeto de el servicio al Señor no es la cuestión económica, ¿no? Si uno lo hace por la cuestión económica, esa es una ganancia deshonesta. Pero esta cuestión de la ganancia deshonesta no solamente es hablando de dinero, ¿no? Hay veces que servimos al Señor por motivos equivocados, ¿no? Por ejemplo, el clásico, nadie me dio las gracias, ¿no? Entonces se entiende que si yo estoy sirviendo al Señor para que me den las gracias, ¿no? Entiendo que mi intención es ser reconocido, que alguien reconozca que yo me esforcé, que alguien reconozca que yo trabajé, etcétera. Puede haber, no sé, el reconocimiento de las personas, no sé, cualquier otra cosa que podamos estar ganando por el servicio a Dios, cuando eso se vuelve el centro o lo principal por lo cual nosotros estamos sirviendo al Señor. Definitivamente estos falsos maestros han sido, o unas de sus características son deseosos de ganancias deshonestas, ya sea el reconocimiento, ya sea el dinero, ya sea etcétera, 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 ¿no? Y es lo que hemos estado viendo de acuerdo al carácter de estas personas, ¿no? Veíamos la semana pasada atrevidos y contumaces, ¿no? Una de las características de estos falsos maestros que son rebeldes, ¿no? Que no tienen temor de las autoridades establecidas por Dios, y es algo que podemos observar. Y al no tener temor de las autoridades puestas por Dios, pues concluimos también que no tienen temor de Dios, ¿no? No temen ni siquiera a Dios, ¿no? Entonces, bueno, sigue el apóstol Pedro hablando, y vamos a leer el versículo 15, segunda de Pedro 2, 15 al 17, y dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la densa oscuridad está reservada para siempre. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos espirituales, nuestra mente y nuestro corazón pueda estar abierto, Padre, para poder discernir lo que quieres decirnos a través de esto, Señor. Gracias porque tú te has encargado de hacernos llegar tu mensaje, Padre. Gracias porque has sido bueno y podemos reconocer y conocer que tú nos hablas y nos adviertes de los peligros que habrá en los últimos tiempos, Señor. Te bendecimos, Dios, y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo importante que sí me gustaría comentar es que, por supuesto, estamos viendo las características de los falsos maestros, ¿no? Y eso es lo que el apóstol Pedro está presentando aquí.
Características en los falsos maestros. Nosotros podemos distinguir un falso maestro por lo que el apóstol Pedro, y como vimos la semana pasada y hoy seguiremos viendo, Judas también habla en su carta. Falsos maestros y sus características. Pero creo que es importante considerarnos también a nosotros mismos, ¿no? Considerar lo que hay en nuestro corazón, considerar las intenciones de nuestro corazón. Por supuesto, no estamos pensando que aquí habemos falsos maestros o falsos profetas. Aquí no los hay, esos están en otros lados. Pero sí vale la pena que si nosotros reconocemos en esto, ¿no?, algo que tal vez se puede estar anidando en mi corazón, algo que yo veo que es una característica del falso maestro, y yo no soy un falso maestro, pero sé que mi corazón me está empujando hasta ciertas cosas que hacen los falsos maestros. Pues bueno, creo que es una buena herramienta el ver esto y considerarnos también a nosotros mismos. Entonces, de primera instancia, consideramos los falsos maestros, reconocer los falsos maestros, pero también reconocer en nosotros las actitudes pecaminosas, ¿no? Porque la caída no necesariamente es una caída drástica, ¿no? Probablemente un falso maestro no se levantó un día y dijo, voy a ser falso maestro, ¿no? Y ya tuvo ciertas actitudes de un día para otro, ¿no? Sino fue atraído poco a poco, fue llevado poco a poco, ¿no? Hasta que un día se dio cuenta, ¿no?, como lo vamos a ver hoy, que era ya un falso maestro y la gente lo pudo distinguir, ¿no? Entonces, por eso es importante que, sin pensar que somos falsos maestros, pero sí considerar las actitudes pecaminosas que describe aquí el apóstol y considerarnos a nosotros mismos de manera que podamos arrepentirnos, ¿no?, y venir delante de nuestro Señor. Pero bueno, dice 2 de Pedro 2:15, que ya leíamos, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Algo importante a considerar en estos pasajes. Dice aquí que han dejado el camino recto. Han dejado. ¿Qué podemos entender, no? Bueno, cuando el apóstol Pedro está hablando aquí, está hablando de un tipo de lenguaje que se usa también en el Antiguo Testamento, ¿no? El camino recto es el camino obediente a la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento se habla de esto: obedientes a Dios, obedientes al camino, como dice aquí, el camino recto, ¿no? Cuando dice han dejado, si tú te das cuenta, entonces podemos concluir que en algún momento estuvieron en algo muy parecido al camino recto. Por eso te digo que es algo gradual, ¿no? Dice la carta a los romanos, ¿no? Aquellos que gustaron entre nosotros, aquellos que estuvieron entre nosotros, aquellos que tal vez se deleitaron un día cantando alabanzas, aquellos que un día estuvieron trabajando, esforzándose, etcétera, ¿no? Estaban en un camino, ¿no? Pero definitivamente dice aquí que lo dejaron. Eso no necesariamente, y eso sí quiero aclarar, no quiere decir que hayan sido personas salvas que de pronto ya no fueron salvos. Eso más bien quiere decir que nunca fueron salvos, pero que estuvieron en algo muy parecido, que conocieron, que escucharon la palabra del Señor, que escucharon lo que el Señor tenía que decir, ¿no? Como veíamos la semana pasada, es gente que convive con nosotros, que come con nosotros, ¿no? Que a lo mejor ha convivido y compartido no solamente el pan, sino muchas cosas, ¿no? No sé si te ha pasado. Yo hoy con mucha tristeza puedo pensar y saber de hermanos con los que serví, ¿no? con los que servimos muchos años, trabajamos en el Señor, pasamos cosas bien difíciles en el servicio al Señor, y hoy no están ni en la iglesia, hoy han renunciado, hoy tal cual.
yo puedo ver que han dejado el camino recto, que es evidente que han dejado el camino recto, ¿no? Pero repito, gente que estuvo aquí, gente con la cual vivimos y que duele porque es gente que hemos amado, ¿no? Es gente con la que hemos convivido, pero que ellos han decidido dejar el camino recto. Repito, no quiere decir que eran salvos. Quizá hay personas que son salvas y que momentáneamente, ¿no?, se van y están, pero si son hijos de Dios, necesariamente el Señor de una u de otra manera o los va a regresar o se los lleva antes de tiempo o etcétera. Si son hijos de Dios, va a haber una disciplina de parte del Señor, ¿no? Pero bueno, repito, hay personas que al no ser hijos de Dios ni siquiera, dice la Biblia, ¿no?, en Hebreos, ¿no?, el padre al que ama, al hijo que ama lo disciplina, azota a todo aquel que recibe con hijo. Y si no recibes la disciplina, dice ahí el escritor, entonces eres bastardo, entonces no eres un hijo, ¿no? Entonces personas que no han recibido la disciplina, se sabe entonces, llegamos a la conclusión que no son hijos, porque no han sido disciplinados. Entonces es importante que nosotros sepamos, ¿no? Hay veces que las cosas van muy bien, que yo sé que estoy haciendo las cosas mal, que yo sé que no voy bien, que sé que he dejado el camino recto y las cosas me siguen saliendo bien. ¿Sabes qué? Preocúpate, porque el Padre al hijo que ama lo disciplina. Y si no hemos recibido la disciplina del Señor, entonces probablemente no seamos hijos, ¿no? Si tú eres un hijo de Dios, y de pronto intentas dejar el camino, el Señor va a traer su disciplina, porque Él es bueno con sus hijos. Pero bueno, estas personas, habiendo gustado, habiendo estado con nosotros, se han revelado al camino recto. Se han revelado de una manera deliberada, ¿no?, de una manera que ellos saben que es rebelarse en contra de Dios, en contra de las Escrituras, ¿no? No es, repito, aunque es gradual, ellos saben finalmente que se han rebelado en contra de Dios, que han dejado el camino recto. Es una rebelión totalmente clara y totalmente deliberada y voluntaria. No es ignorancia, ¿no? Digo, el apóstol Pablo también dice, habiendo yo sido antes, fui recibido a misericordia, ahí en 1 Timoteo 1, yo fui recibido a misericordia, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, y dice, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, ¿no? Ahí tenemos la muestra de alguien que él creía, ¿verdad?, que él estaba haciendo lo correcto, lo hizo en ignorancia y entonces fue recibido a misericordia. Pero estas personas no lo están haciendo en ignorancia, ellos lo están haciendo de manera voluntaria, han tenido el conocimiento y lo han dejado, ¿no? Rechazaron las palabras del Señor, ¿no? Estos falsos maestros en la época de Pedro se negaron a andar en la obediencia y eligieron extraviarse a pesar de las consecuencias terrenales, y no solo las consecuencias que pueden tener en esta tierra, sino la consecuencia eterna, lo que esto implica. Ve por favor a Judas, versículo 16, Judas 16. Decíamos la semana pasada que muchos pasajes de Judas, muchos versos de Judas son prácticamente idénticos o muy parecidos a lo que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta. Dice Judas 16, estos son murmuradores, ¿no? Otra vez, estamos observando características de estos falsos maestros. ¿Qué hacen? Y lo veíamos la semana pasada, murmuran, ¿no? Empiezan hablando mal de personas, empiezan hablando mal del liderazgo, de los hermanos, ¿no? Empiezan a hablar, a esparcir, decíamos la semana pasada, cierto veneno, ¿no? Yo de pronto pongo el ejemplo, ¿no? Si de pronto alguien dice de mí, imagínate, no sé, de pronto, no sé, Javier
les dice, es un ejemplo, Javier, ¿no? Les dice, oigan, Pablo abrió mi mochila y me robó mi cartera. Aunque no sea cierto, la próxima vez que me veas vas a cuidar tu mochila más que otras ocasiones, ¿no? Aunque no te conste, ¿no? No era verdad, no era cierto, pero si alguien siembra ese tipo de cosas, siembra ese veneno en las demás personas y entonces se pierde la confianza y siembra finalmente división, ¿no? Aunque no sea verdad, ¿no? Repito, y a lo mejor tú eres bien intencionado, pero ahí viene Pablo y me dijeron que se robó, no, mejor guardo bien mi mochila, ¿no? ¿No? Y a veces esas cosas están siendo esparcidas en medio de nosotros. Hay que tener cuidado en lo que oímos, pero también tener cuidado en lo que decimos. Quizá el caso del robo de la mochila es extremo, pero a veces, no, oye, ese hermano es bien enojón, ¿no? Y ya dices, bueno, pues ese enojón no me consta, pero pues ha de ser, ¿no? Y se esparcen ciertas cosas que no son correctas, ¿no? Dice Judas entonces, estos son murmuradores, querellosos y algo muy particular, dice que andan según sus propios deseos, andan según sus propios deseos, ¿no? Lo que ellos desean hacen, lo que ellos quieren hacer, eso hacen. Dice, cuya boca habla cosas infladas, exagera, ¿no? Exagera. No solo dice una cosita, sino le pone de su cosecha, ¿no? No solo dice un hecho como, oye, pasó esto, ¿no? Oye, pasó esto, pero esto, y de pronto algo que era así de chiquito, lo hacen lo inflan, ¿no? Y dice, adulando a las personas para sacar provecho. Un falso maestro es aquel que te va a decir, tú estás bien, hermano, tú estás muy bien. Pero ¿sabes qué? No lo hace, ni siquiera lo hace para que te sientas bien, ¿no? Ni siquiera lo hace para que te sientas bien. Lo hace porque sabe que de eso va a obtener un beneficio. Lo que decíamos al principio, una ganancia deshonesta. Sí, hermano, qué bueno que veniste. Digo, por supuesto no está mal decirle al hermano, qué bueno que viniste, ¿no? Digo, qué bueno que vinieron todos los que están aquí. No está mal decirle. Pero esa adulación, ¿no? Es una herramienta para ganar un favor, ¿no? Me parece que era Spurgeon, ¿no? El que decía, estaba en el púlpito y se bajaba, ¿no? Y al primer hermano que veía venía, oye, qué bien predicaste, ¿no? Qué bien lo hiciste. Y Spurgeon decía, sí, ya me lo dijeron, ¿no? Y ese se quedaba así como que, pues, ¿quién? O sea, fuiste la primer persona que te vio al bajarte del púlpito, ¿no? Y él decía, sí, ya me lo dijo el diablo, ¿no? O sea, porque esa adulación, ¿no? Te infla, ¿no? Y es bien común, ¿no? Que al predicador, oye, qué bien, ¿no? 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 Porque hay una ganancia en eso. Digo, no está mal darle reconocimiento a las personas que nos sirven, que nos enseñan, no está mal, pero sí hay que checar dónde está nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Por una ganancia es importante. Estas personas adulan a las personas, repito, para sacar provecho, para una ganancia para ellos. Regresa por favor a 2 de Pedro 2, versículo 15. 2 de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto, ya explicamos esto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Regresa por favor a Judas, versículo 11. Está hablando aquí el apóstol Pedro que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Ahora dice Judas, versículo 11. Y dice así, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Primero dice, han seguido el camino de Caín. Primeramente, ¿qué pasó con Caín? Igual, no fue reconocido,
Dios le dijo, no lo hiciste de manera correcta, ¿no? Y al recibir él vamos a decir, una indicación o una reprensión, lo que atina a hacer es matar a su hermano, ¿no? Atentar en contra de su hermano, ¿no? Eso fue, dice aquí, porque han seguido el camino de Caín, ¿no? Y dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Te fijas? En las dos, 2 de Pedro 2:15 habla de el camino de Balaam, y Judas, versículo 11, dice que ellos se lanzaron otra vez por lucro, por una ganancia. Por una ganancia ellos se lanzaron en un error, ¿no? Y fíjate lo que dice ahí. No dice que ellos cayeron en el error. Dice aquí, se lanzaron, ¿no? O sea, decíamos al principio, de manera voluntaria ellos lo hicieron, ¿no? Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ¿no? Ya leíamos Judas 16, adulan para sacar provecho, ¿no? La actitud de estas personas es para el provecho personal. Al hacer esto, ellos empiezan a seguir el camino de Balaam. Balaam, ve por favor a Números 22. Vamos a recordar un poquito la historia de Balaam. Es una historia que está en varios capítulos, solo vamos a mencionar algunos, pero sí es importante que reconozcamos qué pasó con Balaam, ¿no? Que por lucro cometió un pecado grave. Por un lucro personal cometió un pecado que fue hacer caer a otros en pecado, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hace. Versículo 1 de Números 22 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. El pueblo de Israel venía de ganar victorias, ¿no? Había salido de Egipto, ¿no? Entonces imagínate, ¿quién vencía a Egipto? Egipto era el imperio más grande. Entonces, de pronto salen de Egipto, y no solo salen de Egipto, sino, ¿te acuerdas que hasta los egipcios les dieron su oro y les dieron cosas? Entonces viene como un pueblo victorioso, y pasan ciertas situaciones, esta cuestión de la serpiente de oro, si tú recuerdas, y después empiezan a ganar batallas. Entonces al paso Dios les va dando victorias. Es un pueblo victorioso. Viene un pueblo victorioso. Entonces dice aquí que Balac, hijo de Zippor, ¿no? Tuvo miedo. Bueno, el pueblo en sí. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, ¿no? Era un pueblo tan grande y tan victorioso que entonces este pueblo tuvo miedo. Tú puedes empezar a ver aquí la palabra o el pueblo Moab, los moabitas. Si tú vas yendo más adelante, no lo vamos a estudiar hoy con profundidad, pero si tú vas adelante, hay un mandamiento, una ordenanza expresa de parte de Dios de no casarse con personas moabitas, de no estar con ellos. Incluso Dios le dice, ni siquiera deseen su bien. Y esto es a causa de lo que pasa en estos capítulos, lo que vino a través de Balaam, ¿no? Entonces Moab tiene gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor,
en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Vienen delante de Balaam, ¿no? Balac, el pueblo de Moab, viene delante de Balaam, que era un profeta de Dios, ¿no? Tanto que Balac, el rey, le dice: yo sé que si tú bendices algo, esto va a estar bendito, ¿no? Y si tú maldices algo, esto va a estar maldito, ¿no? Entonces, con que solo tú lo digas, yo voy a ganarle a este pueblo. Si tú maldices al pueblo de Israel, ¿no?, yo entonces voy a ganar y no, ya no tengo temor, ¿no? Entonces, imagínate, le hablan a un profeta, vamos a decir, de Dios, para maldecir al pueblo de Dios. Dice el versículo 7: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Qué le llevaron? Dádivas, ¿no? Y ahí es donde empieza este asunto con Balaam. Dádivas, ¿no? Una ganancia. Habiendo conocido al Señor, él sabiendo la voluntad de Dios, etcétera, empiezan con estas ganancias. Y dice el versículo 8: él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Te das cuenta de esto? Llegan con el hombre de Dios para decirle que maldiga al pueblo de Dios. Llegan con dádivas, pero Balaam, en vez de decir como creen, ¿no?, y despacharlos, ¿no?, y maldecirlos a ellos, ¿no?, ¿qué les dice? Quédense, pues vamos a cenar, y pues a lo mejor podemos platicar, y pues déjenme ir con Dios, ¿no? Muchas veces nosotros vamos con Dios cuando ya sabemos la respuesta, ¿no? Muchas veces vienes delante de Dios, ¿no? Muchas veces vamos y pedimos un consejo y no nos gusta, y vamos y pedimos otro consejo y tampoco nos gusta, aunque sabemos que es la respuesta de parte de Dios, ¿no? Y vamos hasta encontrar la respuesta que queremos, ¿no? Y ya cuando alguien te da la respuesta que quieres, este sí es un hombre de Dios, ¿no? Imagínate, Balaam viene delante de Dios para preguntarle algo que él sabía que no iba a pasar, ¿no? Dios definitivamente no iba a permitirle maldecir al pueblo de Israel. Pero finalmente él dice: quédense aquí y déjenme platicar con Dios, a ver qué me dice, ¿no? Dice el versículo 9: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, ¿no? Y esta expresión, Jehová no me quiere dejar ir con ustedes, ¿no? O sea, ahora el malo era Dios, ¿no?, haciendo su berrinche, ¿no? Dios no me deja, ¿no? O sea, si es así como que, ¿y cómo pretendes que te iba a dejar hacer eso, ¿no? No vayas con ellos. Y todavía se enoja, ¿no? Todavía se molesta, ¿no? Y bueno, etcétera. La historia sigue así. Dice el versículo 21, ahí mismo en Números 22, ¿no? No lo dejan. El Señor dice: bendice al pueblo, etcétera. Y dice el versículo 22: así Balaam se levantó por la mañana y albardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. O sea, otra vez Balaam va a buscar a los moabitas. ¿Te das cuenta? O sea,
sigue en su necedad. Dios ya le había dicho qué hacer. Viene con Dios con una pregunta absurda. Tiene la respuesta que no le gusta. Se enoja. Y otra vez regresa con los moabitas, cuando Dios le había dicho, no vayas con ellos, ¿no? Y dice aquí, la ira de Dios se entendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo, ¿no? ¿Te imaginas la escena? Él quiere ir con los moabitas. Dios le había dicho que no. Viene un ángel y se para enfrente. Balaam, el profeta de Dios, un hombre pensante con conocimiento de Dios, pero que incluso un asna tiene una conciencia más clara y un temor de Dios más claro que él mismo. El asna ve al ángel y se va y se resiste y no quiere ir. Y Balaam se enoja y le pega. Y bueno, dice entonces el versículo 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Entonces dice que Dios, ¿no?, o el ángel abrió la boca del asna y le dice a Balaam, ¿no?, ¿qué te he hecho para que me pegues? ¿No? Bueno, dice, y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Dicen por ahí que más milagroso que el asna hablara sería que Balaam le contestara, ¿no? Ahora Balaam tenía una conversación con un asna. ¿Te das cuenta? Qué absurdo. Dice, estamos leyendo Judas, ¿no? Y bueno, segunda de Pedro, y dice ahí que una asna que era muda, ¿no? Pero fíjate que otras versiones dicen una asna carente de inteligencia. Hasta un asna carente de inteligencia vino a hablarle a Balaam, ¿no? El Señor hizo hablar a alguien carente de inteligencia. Hay veces que hay personas que a lo mejor tú consideras carentes de inteligencia, pero fíjate que esas personas son las que más claramente están oyendo y traen un mensaje de Dios para ti, ¿no? Me acuerdo de David cuando venían y lo atacaban y estaban diciendo cosas en contra de él, ¿no? Y los hombres que estaban alrededor, pues nada más danos la orden y vamos y los acabamos, ¿no? Y vamos y los matamos. Y David decía, no, espérate, a lo mejor si vienen de parte de Dios, ¿no? Mejor no hacemos nada. ¿Qué tal si vienen de parte de Dios? ¿No? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho oír su voz y nosotros, enojados, emberrinchados y queriendo hacer nuestra santa voluntad? Esa es parte del carácter de un falso profeta, ¿no? Y es de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Hasta un asna vino a hablar. Y bueno, la historia, como les decía, es larga,
versículo 23, pasa lo mismo, viene a decirle a Dios, y Dios le dice, tienes que bendecir al pueblo, y entonces Balaam obedece a Dios y bendice al pueblo. Balac otra vez se enoja y le dice, oye, te pedí que maldijeras al pueblo, ¿por qué lo bendices en vez de maldecirlo? Etcétera, y se vuelve algo interminable, ¿no? Capítulo 24 prácticamente es lo mismo. Y dice Números 25, ve al versículo, Números 25, versículo 1. Acuérdate de todo esto, Balaam, lo que estaba haciendo, su actitud contraria a Dios. Y dice así, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿no? De ese pueblo que buscaba su mal, de ese pueblo que no buscaba su bien, dice que el pueblo de Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, ¿no? Dice el versículo 6, Números 25, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿no? Y ese pueblo que venía en victoria, venciendo a pueblos, que había ganado, que venía saliendo de Egipto, ese pueblo victorioso, ese pueblo del cual Dios decía, bendícelo. Ahora, dado su pecado, es destruido. Y dice que murieron de aquella mortandad 24,000 personas. ¿Cómo llegó el pueblo a pecar así? Vea Números 31:16. Números 31:16. Dice así: He aquí, por consejo de Balaam, ya sabes, Balaam, ya contamos la historia, este profeta que dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué hizo Balaam? Ya no puedo maldecir al pueblo, ya no puedo, Dios me ha impedido por todos lados maldecir a aquello que Dios ha bendecido, ¿no? Entonces, Balaam, por la ganancia deshonesta, viene con este pueblo y les da un consejo. Ok, no lo puedo maldecir, no puedo hacer nada por ti en eso, pero te voy a dar un tip. Si tú haces que el pueblo fornique con tus hijas, Dios mismo va a destruir. Dios mismo se va a encargar del pueblo de Israel. Versículo 16 de Números 31. Aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, ¿no? Y hubo una mortandad en la congregación de Jehová. Este hombre, imagínate de lo que fue capaz.
Dios le había dicho qué hacer. Dios le había dicho: bendice al pueblo, no lo maldigas. Y repetidas veces, repetidas veces. Y con todo, por su ganancia, por él obtener algo, ¿no?, vendió al pueblo de su Dios y trajo con esto mortandad, ¿no? Imagínate toda la consecuencia que trae el que una persona solo esté viendo su propio beneficio, su propio lucro, ¿no?, su propia ganancia, la ganancia deshonesta, ¿no? Ve a Judas, versículo 11. Ya leíamos Judas, versículo 11 dice: ay de ellos, hay un ay, ¿no? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y dice: y perecieron en la contradicción de Coré. Ellos hicieron pecar al pueblo, y dice aquí: y perecieron en la contradicción de Coré. No vamos a ir a toda la historia de Coré, pero si tú recuerdas, Coré, uno de los levitas principales, ¿no?, alguien importante en el liderazgo del pueblo de Israel, de pronto dice: ¿a poco Dios solo le habla a Moisés? Así como que, ¿qué tiene de especial Moisés que no tenga yo? ¿No? Por supuesto, Dios había establecido un orden y Dios le hablaba a Moisés y el sacerdote era Aarón. Pero a alguien se le ocurre decir: pues porque él, si Moisés puede hablar con Dios, pues yo también, ¿no? Y le habló a una gran parte del pueblo y le sembró lo mismo. ¿A poco solo Moisés? Nosotros también podemos. Pues vamos. Y se rebeló en contra de Moisés, si tú recuerdas la historia, ¿no? Se rebeló en contra, ¿no? Y todavía Dios le dice a Moisés: déjame acabarlos, ¿no? Y Moisés dice: no, espérate, ¿no? Vamos a platicar con ellos. Y Moisés le dice a Coré: oye, vamos a hablar, vamos a platicar. ¿Y sabes qué dice Coré? Te estás enseñoreando de mí. ¿Desde cuándo el decirle a alguien vamos a platicar es enseñorearse? Y llega Coré y se está enseñoreando de nosotros. O sea, por decirte que vamos a platicar. O sea, ¿te imaginas lo grave que hizo que Moisés le haya dicho vamos a platicar? Viene con todo el pueblo, se está enseñoreando de nosotros, ¿no? Y bueno, total, ellos se oponen. Recuerda, parte de lo que nosotros podemos reconocer en estos falsos profetas es la rebeldía en contra de la autoridad puesta por Dios. Y Coré fue lo que hizo, ¿no? Y también hubo una destrucción. Si tú recuerdas, se abrió la tierra, ¿no?, hubo un tan terremoto y la tierra se los comió vivos. Perecieron en la contradicción de Coré. Tengamos temor, ¿no? Tengamos cuidado de estas cosas que el Señor permite que veamos, ¿no? Finalmente, ¿dónde van a terminar estos falsos profetas? ¿No? Va a haber un juicio del cual Dios se va a encargar. Gracias a Dios no nos encargamos nosotros. Gracias a Dios Él va a tomar manos, va a poner manos en el asunto y Él va a traer justicia, ¿no? Dice 2 de Pedro 2, versículo 15, regresamos. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿no? Había un premio. Le ofrecieron regalos, le ofrecieron una ganancia. Dice Proverbios 11:18, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 11:18 dice así: los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los malvados se enriquecen temporalmente. Sí, a lo mejor nosotros podemos ver que hoy alguien que hace todo ese daño le puede ir bien en algún momento.
puede estar bien, pero eso es solo temporal. Eso es solo temporal. La recompensa de los justos, esa permanece. Esa permanece. No envidiemos, como dice el salmista, viendo que el impío prospera. Eso es solo temporal. Lo que Dios da permanece para siempre. Regresamos, segunda de Pedro, ahora el versículo 16. Y dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, ¿no? Ya lo leímos, ¿no? Como una muda bestia de carga refrenó la locura del profeta, ¿no? Esta palabra locura es interesante porque literalmente significa al lado de la mente o contraria a la mente, ¿no? La locura es algo que es contrario al pensamiento. Aunque él podía saber lo que era correcto, aunque él podía saber lo que decía Dios, su locura, ¿no? O sea, no usó la inteligencia, no usó la reflexión, no usó lo que incluso una muda bestia de carga, ¿no? Locura, se dejó llevar por la codicia, estaba loco, no pensaba con la mente. Y versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pozos sin agua, ¿no? Tú puedes ver un pozo y a lo mejor lo ves de lejos y dices, estamos en medio del desierto, hay dificultades, y ves un pozo de agua, ¿no? Alguien que tal vez te está adulando, alguien que te está dando lo que tú quieres, alguien que ofrece comprenderte, y te dice lo que quieres oír, ¿no? Ya dijimos, ni siquiera por tu propio bien, sino por lo que él puede ganar. Pero dice aquí que son pozos sin agua. Solo es una apariencia. Cuando tú vas en verdad a sacar agua, no tienen. Y dice aquí, y nubes empujadas por la tormenta, ¿no? Nubes empujadas por la tormenta. Nubes, te ha pasado ahorita en épocas de lluvia, ¿no? De pronto ves negro. Hace un par de días lo comentaba con mi esposa. Negro, y así va a llover, ¿no? Entonces, para ellos era bendición, porque en una zona desértica, va a llover, qué bueno que va a llover, ¿no? Pero dice aquí que son nubes empujadas por la tormenta. O sea, solamente son nubes que cubren el sol, que traen obscuridad, pero que no traen lluvia, que no traen bendición. Solo traen obscuridad y no traen esa lluvia que nutre, no trae frutos. Y dice aquí, para los cuales la más densa obscuridad está reservada para siempre. La más densa obscuridad está reservada para siempre. Gracias a Dios, ese juicio no lo vamos a llevar a cabo tú y yo. Lo que decíamos, Dios tiene reservados para ellos, dice aquí, la más densa obscuridad, y dice aquí, para siempre, ¿no? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice la más densa obscuridad para siempre? Está hablando de una condenación eterna. Aunque estuvieron con nosotros, aunque pueden estar en medio de nosotros, ¿no? Aunque son personas que pueden levantarse y decir, soy cristiano, a lo mejor es reconocido en Facebook como el gran predicador, ¿no? A lo mejor mucha gente lo sigue porque tiene una elocuencia y tiene un carisma, pero lo hace solamente para su propio bien, pero está siendo lanzado en el error de Balaam,
haciendo caer a otros en pecado, ¿no? Recuerda que esto es sutil, ¿no? Recuerda que es un engaño que incluso nosotros, en los cuales nosotros podríamos caer, ¿no? Pero finalmente va a haber una consecuencia, la más densa obscuridad reservada para siempre. Inclina tu rostro y oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque como hemos visto, Señor, no nos has dejado solos. En momentos de dificultad, en momentos de obscuridad, Señor, en momentos de confusión, porque estos momentos que estamos viviendo son así, de confusión, de obscuridad, Señor. Porque hay muchas personas que se levantan diciendo que son los ungidos. Porque hay muchas personas que se levantan diciendo que vienen en tu nombre, hablando en tu nombre, pero no es así. Pero tú, Señor, no nos dejas, Señor, a nosotros solos, sino nos das todas las herramientas, Señor, para poder reconocer y huir y estar apercibidos sin ignorar las maquinaciones del enemigo, Señor. Permítenos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales. Y si bien no andamos con temor, Dios, lo que queremos hacer es conocer cada vez mejor tu mensaje, conocer cada vez más tu palabra, Dios, conocerte cada vez más a ti, Señor, para poder distinguir a aquellas personas que no vienen en tu nombre, Señor. Aquellas personas que solamente están buscando su propio bien, su propio beneficio y lucrar, Señor, con tu nombre, Dios. Gracias porque sabemos que tú te encargarás de ellos, Señor, que tú te encargarás, que tú tienes reservado un juicio para esas personas, Señor. Pero nosotros tenemos que estar atentos a que nadie nos engañe, Dios. Permite, Señor, abrir nuestros ojos espirituales, Señor, y no dejarnos convencer por la adulación, no dejarnos convencer, Señor, por aquellos que nos dicen que nosotros estamos bien en lo que hacemos, que estamos bien en todo, Señor. Señor, manda maestros y gente que nos hable lo que nos tiene que hablar, que es tu palabra, que nos confronte, Señor, que nos confronte con nuestro pecado y con nuestras actitudes incorrectas, Padre. Y queremos oírlo, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Aunque tu voz, Señor, nos enfrente a cosas que no nos gustan, pero que son santas, Señor, y que nos llevan a vivir en santidad, porque tú, Señor, como decíamos, al hijo que amas disciplinas, azotas al que recibes por hijo, Señor, porque nos quieres hacer partícipes de tu santidad, Padre. Mándanos maestros que nos hablen, Señor, tu palabra, Dios, porque tú vienes por una iglesia santa, vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, Señor, y queremos ser, Dios, esa iglesia, Padre. Te bendecimos, te honramos y damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones, Dios te guarde.